La nieve caía sobre San Petersburgo como un sudario infinito, cubriendo de blanco los pecados de un imperio que agonizaba sin saberlo. Era la madrugada del 17 de diciembre de 1916. El aire en el exterior era tan frío que podía congelar el aliento en la garganta antes de que se convirtiera en palabra, pero dentro del palacio del príncipe Félix Yusupov, el calor era sofocante, denso, cargado de un olor dulce y nauseabundo a cera derretida y tabaco caro. En el sótano, insonorizado con gruesos muros de piedra, un gramófono escupía las notas alegres y ridículas de una melodía americana, Yankee Doodle, una canción que hablaba de simplicidad en medio de la conspiración más compleja del siglo. La música rebotaba contra las paredes abovedadas, intentando disimular el latido frenético de los corazones de los asesinos. Sobre la mesa, pasteles de crema rosa y copas de cristal tallado con vino de Madeira esperaban a su invitado. No eran simples alimentos. Cada bocado estaba saturado con cristales de cianuro de potasio, suficiente veneno para matar a un regimiento de cosacos al instante. Félix Yusupov se alisaba el cabello, temblando, mirando el reloj de péndulo, esperando la llegada de la bestia. Esa noche no solo buscaban matar a un hombre. Buscaban matar a una idea, a un demonio, a la sombra que se había tragado la luz de Rusia. Pero lo que Félix no sabía, mientras el gramófono seguía girando, era que hay monstruos que no pueden morir porque ya están hechos de muerte. Antes de entrar en el Palacio de Hielo y descubrir la verdad tras el mito, te doy una vez más la bienvenida a Historia Mundial para Dormir. Espero que hoy te encuentres muy bien. Ahora, tómate un breve momento para suscribirte y darle me gusta al video. Nos ayuda a seguir trayendo estos misterios desde la oscuridad hasta tus oídos. Y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que hay personas que nacen con un destino maldito, o son las circunstancias las que crean al monstruo? Ahora sí, empecemos. Para entender cómo muere un demonio, primero debemos entender cómo nace. Y Grigori Yefimovich no nació en los salones de oro donde encontraría su final, sino en el barro más profundo y olvidado del mundo. Tenemos que viajar atrás en el tiempo, lejos del brillo de la corte, hacia el corazón salvaje de Siberia Occidental. Imagina una llanura infinita, donde el horizonte se pierde en bosques de abedules y pantanos que parecen tragar la luz del sol. Allí, a orillas del río Tura, se levantaba la aldea de Pokrovskoye. No era un lugar para la esperanza. Era un asentamiento de casas de madera podrida, caminos de tierra que se convertían en ciénagas intransitables durante la primavera y un aislamiento tan brutal que sus habitantes vivían como en la Edad Media, olvidados por el zar y por Dios. En este rincón desolado, en el año 1869, nació Grigori. Desde el principio, hubo algo inquietante en él. Los ancianos de la aldea decían que el niño tenía una mirada que no correspondía a su edad, unos ojos de un azul pálido, casi transparentes, que parecían ver a través de la piel y los huesos. Creció como cualquier otro campesino de la región. Sucio, analfabeto y salvaje. Su vida temprana no tuvo nada de santidad. Al contrario, Grigori era conocido en Pokrovskoye por ser un borracho pendenciero, un ladrón de caballos y un hombre dominado por impulsos primarios. La suciedad se le acumulaba bajo las uñas y en la barba enmarañada, y su olor era una mezcla de sudor rancio, alcohol barato y establo. Era, en todos los sentidos, un bruto. Un animal humano que solo entendía el lenguaje de la fuerza y el deseo. Pero en la inmensidad de Siberia, la locura y la divinidad a menudo duermen en la misma cama. Se cuenta que, tras ser acusado de robar unos caballos, Grigori experimentó una transformación radical. Algunos dicen que fue golpeado hasta quedar inconsciente y que, al despertar, algo en su cerebro se había roto o iluminado para siempre. Otros dicen que tuvo una visión de la Madre de Dios mientras trabajaba en el campo, una figura luminosa que le ordenó dejar su vida de pecado y convertirse en un peregrino de la fe.
Lo cierto es que el borracho desapareció y en su lugar emergió el Strannik, el vagabundo sagrado. Grigori abandonó a su familia, a su esposa y a sus hijos y se lanzó a caminar. Caminó miles de kilómetros a través de la estepa rusa, visitando monasterios, durmiendo en el suelo congelado, comiendo lo que la caridad le ofrecía y dejando de lavarse como signo de renuncia a la vanidad terrenal. Fue en estos viajes, en las profundidades de los bosques y en las conversaciones susurradas con otros ermitaños, donde Grigori entró en contacto con una teología prohibida y oscura que cambiaría el destino de Rusia. La herejía de los Hlistí. Los Hlistí eran una secta clandestina, perseguida por la Iglesia Ortodoxa, que operaba en las sombras. Su doctrina era tan fascinante como aterradora. Creían que Dios no podía habitar en un cuerpo que no conociera el pecado. Para ellos, el arrepentimiento era la única vía hacia la salvación verdadera, pero para arrepentirse genuinamente, primero era necesario pecar. Pecar mucho. Pecar con el alma entera. Su lógica era un círculo vicioso de depravación y éxtasis. Sin pecado no hay arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay salvación. Imagina las reuniones secretas de los Hlistí en claros del bosque iluminados por antorchas o en sótanos húmedos. Hombres y mujeres, vestidos con túnicas blancas, comenzaban a girar y a bailar en círculos, cantando himnos repetitivos que inducían al trance. El ritmo se aceleraba, los cuerpos sudaban, chocaban, se flagelaban con ramas o látigos hasta que la sangre manchaba las vestiduras. Y entonces, en el punto álgido del agotamiento y el dolor, la ceremonia descendía al caos de la carne. Se entregaban a orgías masivas, convencidos de que, al saciar sus instintos más bajos, estaban vaciando sus recipientes corporales para que el Espíritu Santo pudiera entrar en ellos. Era la santidad a través de la degradación. Grigori absorbió estas enseñanzas como una esponja seca absorbe el agua. No sabemos si se unió formalmente a la secta, pero su filosofía se impregnó en cada fibra de su ser. Entendió que su poder no residía en ser un santo de vitrina, limpio y perfecto, sino en ser un hombre que conocía la oscuridad, que había bajado al infierno de sus propios deseos y había vuelto. Esto le dio una confianza magnética, casi hipnótica. Cuando hablaba, no citaba las escrituras como los sacerdotes aburridos de las ciudades. Hablaba con la autoridad de quien ha tocado a Dios con las manos sucias. Su fama comenzó a crecer como una tormenta silenciosa. Dejó de ser simplemente Grigori para convertirse en el padre Grigori, el hombre santo de Siberia. Los rumores corrían de pueblo en pueblo. Decían que podía ver el futuro, que podía curar a los enfermos con solo poner sus manos sobre ellos, que su oración era tan poderosa que Dios no podía negarle nada. Pero lo más inquietante eran sus ojos. Quienes lo conocieron en aquella época describían la imposibilidad de sostenerle la mirada. Sus pupilas parecían clavarse en lo más profundo de la mente de su interlocutor, desnudando secretos, miedos y vergüenzas sin pronunciar una sola palabra. Era una mirada pesada, física, que te obligaba a someterte o a huir. Y así, el monje sucio, el antiguo ladrón de caballos, comenzó su ascenso. Ya no le bastaba con las aldeas de madera y barro. Una fuerza invisible, quizás el destino o quizás su propia ambición desmedida, lo empujaba hacia el oeste, hacia la capital, hacia el lugar donde el poder del mundo se concentraba. Grigori caminaba con sus botas gastadas, su túnica negra llena de grasa y su cruz de hierro golpeando contra su pecho, acercándose paso a paso al abismo que lo esperaba en San Petersburgo. No sabía que su llegada marcaría el comienzo del fin para una dinastía de 300 años, pero llevaba la maldición escrita en la sangre. Mientras avanzaba hacia la civilización, Grigori perfeccionó su personaje. Aprendió a usar su rusticidad como un arma. En una Rusia que se modernizaba rápidamente, donde la aristocracia hablaba francés y se vestía con sedas de París, él representaba la Rusia verdadera, la Rusia de la tierra, del sufrimiento y de la fe inquebrantable.
Sabía que los ricos y los poderosos, aburridos de su propia sofisticación, sentían una fascinación morbosa por lo primitivo. Él sería su salvaje místico. Él sería el puente entre sus vidas vacías y el dios terrible de los campesinos. El contraste no podía ser más violento. San Petersburgo en el año 1903 era una joya de granito y oro construida sobre los huesos de miles de esclavos. Era una ciudad de canales helados, palacios de colores pastel y catedrales con cúpulas que brillaban como soles artificiales. Y en medio de esa elegancia, apareció él. Grigori llegó a la capital oliendo a humo de leña y a sudor antiguo. Sus cabellos largos y grasientos caían sobre sus hombros como cortinas negras, y su barba estaba llena de restos de comida. Al principio, fue una curiosidad. Las grandes damas de la sociedad, siempre ávidas de nuevas emociones esotéricas, lo invitaban a sus salones para tomar el té. Lo miraban con una mezcla de repulsión y deseo, estremeciéndose cuando él tomaba el té del plato o comía con las manos, ensuciando los manteles de encaje belga. Pero Grigori no era un bufón. Era un depredador espiritual. Pronto, su nombre llegó a oídos de las dos mujeres más supersticiosas de la corte, las grandes duquesas conocidas como los cisnes negros, quienes, desesperadas por encontrar un místico real, le abrieron las puertas del lugar más sagrado y protegido de toda Rusia. El palacio de Tsarskoye Selo, el hogar privado de la familia imperial. El zar Nicolás II y la zarina Alejandra vivían en una burbuja de aislamiento y miedo. Detrás de las rejas doradas y los guardias armados, escondían un secreto de estado que podía derrumbar el trono si salía a la luz. Su único hijo varón, el pequeño zarevich Alexei, el heredero de todas las Rusias, padecía una enfermedad terrible y hereditaria: la hemofilia. Su sangre no coagulaba. Un simple golpe, una caída tonta jugando en el jardín, o incluso un estornudo fuerte, podía provocarle hemorragias internas devastadoras. La sangre se acumulaba en sus articulaciones, causándole un dolor tan atroz que el niño gritaba durante días y noches enteras, rogando a su madre que lo dejara morir para dejar de sufrir. La zarina Alejandra, una mujer alemana, rígida, neurótica y profundamente religiosa, vivía en un estado de terror constante. Se culpaba a sí misma por haber transmitido la sangre maldita de su abuela, la reina Victoria, a su hijo. Había probado todo. Médicos de renombre, remedios caseros, oraciones interminables. Nada funcionaba. Los médicos, con sus trajes negros y sus maletines de cuero, solo podían observar impotentes como el niño se retorcía de dolor, administrando morfina que apenas aliviaba la tortura. Alejandra estaba al borde de la locura, esperando un milagro. Y el milagro llegó con botas sucias. Fue en una de estas crisis, cuando Alexei estaba al borde de la muerte tras una caída, que Grigori fue convocado. La escena debió ser digna de una pintura barroca. La habitación del niño estaba en penumbras, oliendo a enfermedad y a desesperación. La zarina lloraba en silencio junto a la cama, con el rostro demacrado por la falta de sueño. El zar Nicolás, el hombre más poderoso de la tierra, miraba al suelo, derrotado por la fragilidad de su hijo. Y entonces entró el campesino. Grigori no se inclinó. No mostró reverencia. Caminó directamente hacia la cama del pequeño, ignorando a los médicos que lo miraban con desprecio. Se dice que puso su mano callosa y enorme sobre la frente perlada de sudor del niño y comenzó a susurrar oraciones en un dialecto siberiano incomprensible. Su voz era grave, calmada, una vibración profunda que llenó la habitación. Miró a los ojos a la zarina, esos ojos azules que parecían taladrar el alma, y le dijo con una seguridad absoluta: «Cree en el poder de mis oraciones. El pequeño no morirá. No dejen que los doctores lo molesten más». Y aquí es donde la historia se cruza con lo inexplicable.
Poco después de que Grigori saliera de la habitación o enviara su telegrama en otras ocasiones, la hemorragia se detuvo. El niño dejó de gritar. La fiebre bajó. La hinchazón en las articulaciones comenzó a remitir. Los médicos de la corte, hombres de ciencia formados en las mejores universidades de Europa, no podían explicarlo. ¿Era hipnosis? ¿Era una coincidencia? ¿Era el efecto calmante de su presencia lo que bajaba la presión sanguínea del niño? A Alejandra no le importaban las explicaciones racionales. Para ella, solo había una verdad. Dios había escuchado sus súplicas y había enviado a un santo, a un hombre de Dios, para salvar a su hijo y a la dinastía. En ese momento exacto, bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, se selló el destino de los Romanov. Alejandra le entregó su alma, su confianza y su voluntad a Grigori. Ya no era un monje sucio. Era el Salvador. Era la única barrera entre su hijo y la muerte. Y quien controla al Salvador del hijo, controla a la madre. Y quien controla a la madre, controla al zar. Grigori Yefimovich, el campesino de Pokrovskoye, acababa de convertirse en el hombre más poderoso de Rusia sin disparar una sola bala. Pero el poder que nace de la desesperación siempre cobra un precio muy alto. Mientras el niño dormía plácidamente por primera vez en días, en los pasillos del palacio y en los salones de la aristocracia, el veneno de la envidia y el miedo comenzaba a destilarse. ¿Quién era este intruso? ¿Qué hacía ese animal tocando a la familia imperial? No sabían que estaban presenciando el primer acto de una tragedia griega. El monje había llegado para salvar al niño, sí, pero su presencia sería el cáncer que devoraría el corazón del imperio. Mientras en el palacio de Tsarskoye Selo Grigori era tratado como un profeta viviente, en el centro de San Petersburgo su vida tomaba un matiz mucho más oscuro y terrenal. Se instaló en un apartamento en la calle Gorojovaya, un lugar que pronto se convertiría en el centro neurálgico de una peregrinación grotesca. Imagina la escena, porque es fundamental para entender la psicosis colectiva de la época. Desde las primeras horas de la madrugada, la escalera del edificio se llenaba de gente. Era una mezcla imposible de clases sociales, un microcosmos de la Rusia que estaba a punto de estallar. En la fila, apretujados contra las paredes descascaradas, esperaban generales del ejército con sus uniformes llenos de medallas, banqueros judíos buscando protección contra los pogromos, campesinas con pañuelos en la cabeza que habían viajado semanas para pedir una bendición y, sobre todo, ellas. Las damas de la alta sociedad. Mujeres envueltas en pieles de marta sibelina y collares de perlas que esperaban su turno para entrar al santuario del monje, temblando de anticipación nerviosa. El aire en la escalera olía a humanidad, a perfumes caros mezclados con el olor a repollo hervido que subía de los pisos inferiores. Dentro del apartamento, la atmósfera era eléctrica. Grigori recibía a sus visitantes en una sala sencilla, con apenas unos pocos íconos religiosos en las esquinas y una mesa de madera maciza donde siempre había té caliente y pan negro. No cobraba dinero. O al menos, no lo pedía directamente. Aceptaba donaciones que, según él, iban para los pobres, aunque muchos billetes terminaban arrugados en sus bolsillos o bajo el colchón. Pero lo que realmente buscaba Grigori en esas audiencias era poder. Poder sobre las almas y, más específicamente, poder sobre los cuerpos. Las sesiones privadas con sus devotas, a las que él llamaba cariñosamente mis tontas, se convirtieron en leyenda. Las llevaba a una habitación pequeña, lejos de las miradas de los curiosos. Allí, la teología de los Christi cobraba vida. Grigori le susurraba que el orgullo era el mayor de los pecados y que ellas, con sus títulos nobiliarios y su arrogancia, estaban lejos de Dios. Para acercarse al Creador, debían humillarse. Debían desprenderse de su ego. Y para Grigori, la humillación suprema pasaba por la sumisión total a su voluntad.
Se cuentan historias de mujeres de la realeza lavándole los pies sucios, besando el dobladillo de sus pantalones manchados de grasa, o confesando sus pecados sexuales más íntimos mientras se las escuchaba con una sonrisa burlona, bebiendo vino dulce. Él las tocaba, supuestamente para expulsar los demonios, pero sus manos recorrían la anatomía femenina con una familiaridad que nada tenía que ver con la medicina o la religión. Y lo más aterrador es que ellas lo permitían. No solo lo permitían, lo buscaban. En una sociedad victoriana, reprimida y asfixiante, Rasputín representaba la liberación. Era el peligro. Era la suciedad excitante que rompía la monotonía de sus vidas de porcelana. Creían que, al ser tocadas por el hombre de Dios, una parte de su santidad se les pegaba a la piel. Era una histeria colectiva, una fiebre mística y erótica que contagió a lo más selecto de la capital. Pero cuando caía la noche, el apartamento de la calle Gorojovaya se le quedaba pequeño. La bestia necesitaba salir a cazar. La vida nocturna de Grigori es el reverso de la moneda de su vida en el palacio. Mientras la zarina Alejandra escribía en sus diarios sobre la paz espiritual que el padre Grigori le transmitía, él estaba en los cabarets más infames de la ciudad, rodeado de gitanos y prostitutas. Imagina un sótano lleno de humo, con músicos tocando violines de forma frenética. Grigori, vestido con una camisa de seda rusa de color rojo sangre, regalo de la emperatriz, bailaba. No era un baile elegante. Era una danza salvaje, primitiva. Golpeaba el suelo con sus botas pesadas, giraba sobre sí mismo hasta el mareo, sudando a mares, con los ojos en blanco, gritando frases inconexas. Bebía vino por litros, no en copas, sino en cuencos de madera, derramando el líquido rojo sobre su barba y su ropa. En estas juergas, su comportamiento cruzaba todas las líneas rojas. Se jactaba a gritos de su influencia sobre el zar y la zarina. El papá y la mamá, como él los llamaba irrespetuosamente, comen de mi mano. En medio de la borrachera, sacaba los bordados que la propia zarina le había regalado y se limpiaba la boca o las manos sucias con ellos, riéndose a carcajadas ante el horror y la fascinación de los presentes. A veces, en un ataque de generosidad etílica, sacaba fajos de rublos y los lanzaba al aire para que los músicos y las chicas se pelearan por ellos en el suelo. Otras veces, la violencia afloraba y terminaba en peleas a puñetazos, rompiendo mesas y sillas, demostrando una fuerza física descomunal para un hombre de su edad. Lo increíble, lo que desafía toda lógica política, es que la policía secreta, la Ojrana, lo seguía a todas partes. Tenían órdenes estrictas de protegerlo, pero también de vigilarlo. Los agentes redactaban informes detallados cada noche. El objeto llegó al restaurante Villa Rode a las 2 de la mañana. Bebió 5 botellas de vino. Bailó con las coristas. Intentó desvestirse en público. Gritó que él era el Cristo reencarnado. Estos informes, que describían con una precisión burocrática las depravaciones del monje, llegaban al escritorio del zar. Pero Nicolás II, en su ceguera voluntaria, se negaba a leerlos. O si los leía, prefería creer que eran calumnias inventadas por sus enemigos para manchar a un hombre santo. Es un simple campesino, decía el zar, y los campesinos son así, vitales y ruidosos. No podemos juzgarlo con nuestras normas. Esta ceguera imperial no era compartida por el resto de Rusia. Fuera de las rejas doradas de Tsarskoye Selo, el odio comenzaba a fermentar como un veneno lento. La Iglesia Ortodoxa estaba horrorizada. Para los obispos y sacerdotes tradicionales, Grigori no era un santo. Era un hereje, un brujo, una mancha en la sotana de la Santa Madre Rusia. Veían cómo este advenedizo usurpaba su lugar, cómo aconsejaba al zar en nombramientos de obispos, cómo decidía quién ascendía y quién caía en la jerarquía eclesiástica. Y peor aún eran los rumores que empezaban a circular por las calles. El pueblo ruso amaba a su zar,
lo consideraba un padre, pero odiaba a la zarina. La veían como una extranjera fría, una alemana altiva que no entendía el alma rusa. Y ahora, esa alemana estaba esclavizada por un brujo siberiano. Los panfletos clandestinos y las caricaturas pornográficas empezaron a pasar de mano en los mercados y en las fábricas. Dibujaban a Grigori como un gigante negro, con una barba que envolvía el trono, sosteniendo a la zarina como si fuera una marioneta, o peor, en posiciones comprometedoras. Se susurraba que eran amantes. Se decía que Grigori se bañaba con las grandes duquesas, las hijas del zar, que por aquel entonces eran apenas unas adolescentes. Y aunque la evidencia histórica sugiere que no hubo relaciones sexuales con la familia imperial, la realidad importaba poco. La imagen era devastadora. El lecho sagrado de los Romanov había sido profanado por un campesino con barro en las botas. La monarquía, que se basaba en el prestigio y en la distancia divina, estaba siendo arrastrada por el fango. La tensión llegó a tal punto que incluso la familia extendida del zar, los grandes duques y tíos de Nicolás, intentaron intervenir. Le rogaron, le suplicaron que expulsara a Rasputín, que lo enviara de vuelta a Siberia antes de que fuera demasiado tarde. Pero cada vez que intentaban separarlo de la corte, ocurría lo mismo. El pequeño Alexei enfermaba, sangraba, y la zarina, histérica, exigía el regreso de nuestro amigo. Era un chantaje biológico y espiritual perfecto. Rasputín se había convertido en el pulmón de hierro de la dinastía. Si lo desconectaban, el niño moría, y con él, el futuro del imperio. Fue en estos años, previos a la Gran Guerra, cuando Grigori comenzó a tener visiones apocalípticas. Quizás era su intuición animal, quizás era la locura, o quizás realmente veía algo que los demás ignoraban. Empezó a advertir al zar, con una seriedad que helaba la sangre, sobre una nube negra que se acercaba a Rusia. Si entro en la guerra, le decía a Nicolás agarrándolo de las solapas del uniforme, será el fin. Ríos de sangre. No habrá suficientes ataúdes para enterrar a los muertos. El hermano matará al hermano. El zar escuchaba, pálido, pero atrapado en la red de alianzas internacionales y honor militar que arrastraría al mundo al abismo en 1914. Grigori, el único hombre que podía haber detenido la mano del zar, estaba, convenientemente, fuera de combate en el momento crítico. En el verano de 1914, mientras el mundo se preparaba para la guerra, una mujer perturbada, una antigua seguidora, apuñaló a Rasputín en el estómago en su aldea natal de Siberia. Mientras él yacía entre la vida y la muerte, con las tripas al aire en un hospital rural, el zar firmó la orden de movilización. Para cuando Grigori se recuperó y regresó a San Petersburgo, el daño ya estaba hecho. Rusia estaba en guerra. Y él, debilitado, adicto al opio para calmar el dolor de sus heridas y más oscuro que nunca, volvió a una capital que ya no era una fiesta, sino un velatorio en espera. Su oposición a la guerra lo convirtió en el enemigo público número 1. Ahora no solo era un hereje y un libertino. Ahora era un traidor. Se decía que era un espía alemán, que trabajaba con la zarina para vender Rusia al Kaiser. La red se cerraba. Los cuchillos se afilaban en la oscuridad. Y en medio de ese clima de odio irrespirable, Grigori Yefimovich Rasputín, el monje inmortal, caminaba hacia su final con la arrogancia de quien se sabe condenado, pero se cree intocable. El verdadero peligro de Grigori Rasputín no residía en sus borracheras públicas ni en sus herejías teológicas. El verdadero cáncer estaba creciendo en silencio, detrás de las cortinas de terciopelo del palacio de Alejandro. Con el paso de los meses y los años, el monje siberiano dejó de ser un visitante ocasional para convertirse en una presencia doméstica, casi en un miembro fantasma de la familia imperial.
Se infiltró en la intimidad de los Románov como una hiedra venenosa que abraza un muro hasta derribarlo. Para entender el horror de la nobleza rusa, debemos visualizar la escena. Las 4 hijas del zar, las grandes duquesas Olga, Tatiana, María y Anastasia, eran consideradas las vírgenes más sagradas del imperio. Vivían en una reclusión casi monástica, vestidas de blanco, ajenas al mundo real. Y de pronto, en sus habitaciones privadas, en sus cuartos de juegos, aparecía este campesino de manos enormes y sucias, con la barba llena de migas y un olor corporal que llenaba la estancia. Pero lo más perturbador no era su presencia física, sino la emocional. Grigori se convirtió en su confesor, en su amigo con mayúscula, en la única figura paterna que parecía escucharlas de verdad en un mundo de protocolo rígido. Las niñas, inocentes y aisladas, cayeron bajo su hechizo con una devoción que rozaba lo insalubre. No hay prueba más inquietante de esta relación que las cartas que las propias princesas le escribían cuando él viajaba a Siberia. Imagina la voz de una niña educada en la corte más refinada de Europa escribiendo cosas como estas. Mi amado, precioso y único amigo. Cuánto deseo verte de nuevo. Hoy soñé contigo. Me siento tan pecadora cuando no estás. Solo tú puedes entender mi alma. Ven pronto y pon tus manos sobre mi cabeza, porque sin ti me siento perdida en la oscuridad. Estas misivas no eran cartas de amantes, pero eran cartas de una intimidad espiritual tan profunda y dependiente que, a los ojos de cualquier extraño, resultaban obscenas. ¿Qué clase de pecados creían haber cometido unas niñas encerradas en un palacio para necesitar la absolución desesperada de un vagabundo? Grigori había logrado convencerlas de que él era el único puente hacia Dios. Había creado un microclima de histeria religiosa donde la pureza de las niñas dependía de su cercanía con la suciedad de él. Y si las hijas eran devotas, la madre era una esclava. La zarina Alejandra Fyodorovna había dejado de ver a Rasputín como un hombre. Para ella, él era un objeto litúrgico, un ícono viviente. Su dependencia se volvió patológica. Cuando Grigori estaba cerca, la ansiedad crónica de la zarina desaparecía. Sus migrañas se esfumaban. Su corazón dejaba de galopar. Él era su morfina espiritual. Los sirvientes del palacio, invisibles y mudos testigos de la decadencia, susurraban historias aterradoras. Contaban cómo el monje entraba en las habitaciones de las niñas por la noche, cuando ya estaban en camisón, para rezar con ellas antes de dormir. Se sentaba en el borde de sus camas y les hablaba de Dios y del amor divino mientras acariciaba sus cabellos. La gobernanta de las niñas, horrorizada, intentó prohibirle la entrada, alegando que no era apropiado que un hombre extraño viera a las princesas en ropa de dormir. La respuesta de la zarina fue fulminante. Despidió a la gobernanta. Nadie tiene derecho a cuestionar la santidad de nuestro amigo, dijo Alejandra con los ojos inyectados en una furia fría. Para los puros, todo es puro. Alejandra había construido una muralla mental impenetrable. Cualquier crítica a Rasputín era una crítica a Dios y una amenaza directa a la vida de su hijo, el pequeño Alexis. El monje lo sabía y jugaba con esa lealtad con la maestría de un titiritero sádico. Él era el portero del cielo y el guardián de la salud del heredero. Y con esas 2 llaves en el bolsillo, Grigori Yefimovich se sentía intocable, dueño de las almas más poderosas de la tierra. Pero la arrogancia de quien se cree un dios suele ser el prólogo de su caída. El año 1915 marcó el punto de no retorno. La tensión en Rusia era insoportable, pero Grigori, embriagado de poder, cometió el error de creer que su inmunidad en el palacio se extendía a las calles de Moscú. Lo que sucedió en el restaurante Yar no fue solo un escándalo. Fue el momento en que el mito del santo se rompió para revelar al monstruo ante los ojos de toda la nación.
El Yar era el epicentro de la vida nocturna moscovita, un lugar de excesos legendarios, espejos gigantes y palmeras exóticas, donde los millonarios gastaban fortunas en una sola noche mientras el pueblo pasaba hambre. Grigori llegó allí una noche de primavera, acompañado por una viuda rica y un séquito de parásitos que siempre lo rodeaban para beber gratis. Desde el momento en que cruzó la puerta, el aire cambió. Rasputín ya estaba borracho, pero esa noche buscaba el abismo. Pidió el reservado principal, el que estaba en el balcón con vista al salón de baile, para que todos pudieran verlo. Ordenó cajas enteras de vino y comenzó a beber con una sed animal. La música de los coros gitanos, melancólica y apasionada, parecía encender algo oscuro en su sangre. A medida que las botellas se vaciaban, el comportamiento de Grigori se volvió grotesco. Empezó a acosar a las camareras, agarrándolas con violencia, intentando sentarlas en sus rodillas. Cuando los encargados del local intentaron calmarlo, él se puso de pie, tambaleándose, y se asomó al balcón. Abajo, cientos de comensales cenaban en silencio, observando el espectáculo con una mezcla de terror y fascinación. Fue entonces cuando sucedió. Grigori, con la cara roja y deformada por el alcohol, comenzó a gritar incoherencias. Se jactó de sus poderes, de cómo los ministros le temían, de cómo la iglesia se arrodillaba ante él. Y en un clímax de vulgaridad imperdonable, se bajó los pantalones delante de todo el restaurante, exponiendo sus genitales mientras se reía a carcajadas. «Miren», gritaba, señalando su virilidad y luego haciendo un gesto obsceno hacia el techo, como si se dirigiera al Palacio Imperial. «Así es como tengo a Rusia. Y así es como manejo a la vieja. La vieja hace lo que yo quiero. Yo soy el que manda, yo soy el zar». El silencio que siguió a esas palabras fue sepulcral. Llamar la vieja a la emperatriz de todas las Rusias, en público, y sugerir que la controlaba sexualmente, era un crimen de lesa majestad. Era traición. Era el fin del mundo. La policía tuvo que intervenir, arrastrando al monje fuera del local mientras él seguía insultando y escupiendo a los agentes. Pero el daño ya estaba hecho. Al día siguiente, la historia no estaba en los periódicos oficiales, censurados por el gobierno, pero estaba en boca de todos. Los teletipos de las embajadas extranjeras ardían enviando informes a Londres y París. El consejero del zar ha enloquecido. La monarquía rusa se ahoga en el fango. El incidente del Yar fue la confirmación visual de lo que todos sospechaban. Ya no era un rumor susurrado. Había testigos. El hombre de Dios era un degenerado que se burlaba de la corona mientras se bajaba los pantalones. La imagen de la zarina quedó manchada para siempre. A partir de esa noche, en la mente del pueblo ruso, Alejandra no era la madre del imperio, sino la puta de Rasputín. Y Nicolás, el zar, no era más que un cornudo débil e impotente que permitía que un campesino borracho orinara sobre su trono. Cuando el informe policial llegó a manos del zar, la reacción fue, una vez más, decepcionante y trágica. Nicolás leyó los detalles escabrosos, suspiró y miró a su esposa. Alejandra, con lágrimas en los ojos, le aseguró que todo era una trampa, una invención de los enemigos de Dios. «Nuestro amigo es un santo», repitió ella como un mantra, y los demonios siempre atacan a los santos. Nicolás, cansado, rompió el informe. Grigori no fue castigado. Ni siquiera fue reprendido. Y esa falta de castigo fue la sentencia de muerte para la dinastía. Si el zar no impartía justicia, alguien más tendría que hacerlo. Pero el destino tenía preparado un escenario aún más terrible para el colapso final. Mientras Rasputín bailaba en las mesas de Moscú, el mundo se incendiaba. La Primera Guerra Mundial había estallado con la furia de un cataclismo bíblico. Las fronteras de Europa se dibujaban ahora con trincheras y alambre de púas. Millones de jóvenes rusos,
campesinos en su mayoría, marchaban hacia el frente occidental mal equipados, algunos incluso sin botas o sin rifles, para ser masacrados por la maquinaria de guerra alemana. Las derrotas se acumulaban. El ejército ruso se desangraba. Y en un acto de nobleza suicida, el zar Nicolás II tomó la peor decisión de su vida. Decidió que su deber era estar con sus tropas. Anunció que partiría hacia el frente para asumir el mando supremo del ejército, abandonando la capital, San Petersburgo, que ahora había sido rebautizada como Petrogrado para sonar menos alemana. Fue un error fatal. Al irse al frente, Nicolás dejaba el vacío de poder más peligroso de la historia en el corazón del imperio. ¿Quién quedaba a cargo del gobierno en su ausencia? Formalmente, la regente era la emperatriz Alejandra. Pero en la práctica, todos sabían quién gobernaba. Rusia quedaba en manos de una mujer alemana neurótica y de un campesino siberiano semianalfabeto. El dúo más odiado del planeta tenía ahora las llaves del arsenal nuclear de la época. Petrogrado se transformó en una ciudad fantasma, gobernada por los caprichos de las voces que Rasputín decía escuchar. Comenzó lo que los historiadores llamarían después el salto de la rana ministerial. Era una danza del caos. Los ministros competentes, hombres que intentaban mantener el país a flote y alimentar a la población, eran despedidos sumariamente si se atrevían a mirar mal a Rasputín. Si un ministro le negaba un favor a Grigori, o no le daba dinero, o simplemente no le caía bien, el monje corría a ver a la zarina. «Mamá», le decía con voz melosa, «ese hombre tiene el alma negra. Tuve una visión. Dios no lo quiere ahí». Y Alejandra, ciega y sorda a la razón, escribía inmediatamente a su esposo en el frente: «Mi ángel, Niki, debes despedir a ese hombre. Nuestro amigo dice que trae mala suerte». Y Nicolás, desde su vagón de tren a miles de kilómetros, agotado por la guerra, firmaba la destitución. Así, Rusia perdió a sus mejores cerebros justo cuando más los necesitaba. En su lugar, ascendieron los aduladores, los incompetentes y los locos. El caso más infame fue el nombramiento de Alexander Protopopov como ministro del Interior. Protopopov era un hombre visiblemente inestable, enfermo de sífilis avanzada que le afectaba al cerebro, conocido por sus ataques de histeria. Pero tenía una cualidad. Adoraba a Rasputín. Asistía a sus sesiones de espiritismo y lo trataba como a un mesías. Eso fue suficiente. Grigori tuvo una visión y Protopopov fue puesto a cargo de la policía y la seguridad de todo el imperio. Un lunático dirigiendo el manicomio. La situación política se volvió tan absurda que parecía una sátira cruel. Los generales no recibían municiones, los trenes con comida se pudrían en las vías muertas porque nadie daba las órdenes correctas y el pan desaparecía de las panaderías de Petrogrado. El hambre, fría y gris, comenzó a morder los estómagos de los trabajadores. Y con el hambre llegó la claridad del odio. Ya no veían a Rasputín como un simple vividor. La narrativa cambió. En las filas del PAN, bajo la nieve, las mujeres susurraban con rabia: «No es solo un monje. Es un espía». La teoría de la conspiración alemana se extendió como la pólvora. Alejandra era alemana de nacimiento. Rasputín se oponía a la guerra. La conclusión era obvia y aterradora para el pueblo. Están trabajando para el Kaiser. Nos están vendiendo. Están desmantelando el ejército desde adentro para que perdamos la guerra. Rasputín pasó de ser el anticristo moral a ser el traidor político supremo. Ya no era un asunto de la corte. Era un asunto de supervivencia nacional. En los clubes de caballeros, en los cuarteles de la guardia y en los palacios de los parientes del zar, la conversación dejó de ser sobre cómo alejar a Rasputín y pasó a ser sobre cómo eliminarlo. La idea del asesinato dejó de ser un pecado para convertirse en un deber patriótico.
Rusia tenía que ser salvada de su propia emperatriz y de su profeta oscuro. Y en medio de esa tormenta de conspiraciones, un joven príncipe, rico y hermoso, empezó a acariciar la idea de comprar cianuro. Mientras el pueblo pasaba hambre y los soldados morían en el frente, en los salones más exclusivos de Petrogrado se gestaba la solución final. Y el arquitecto de esta conspiración no era un revolucionario bolchevique ni un general del ejército, sino el hombre más rico de Rusia. El príncipe Félix Yusupov. Félix era un personaje fascinante y contradictorio, un espejo oscuro del propio Rasputín. Si Grigori era la suciedad santa, Félix era la elegancia maldita. Heredero de una fortuna mayor que la del propio zar, guapo, afeminado, educado en Oxford y conocido por sus gustos extravagantes, se decía que le gustaba vestirse de mujer y cantar en cabarets de París. Félix sentía una repulsión visceral por el monje. Pero no era solo odio político. Era algo estético. Le repugnaba que ese ser mugriento y bestial tuviera más poder que la antigua nobleza de sangre azul. En su palacio a orillas del río Moika, una fortaleza de lujo inaudito, Félix comenzó a reclutar a sus cómplices. Necesitaba legitimidad. No podía ser un simple crimen pasional. Tenía que ser una ejecución de Estado, aunque fuera extraoficial. Para ello, convenció a un aliado impensado. El gran duque Dmitri Pavlovich. Dmitri era primo hermano del zar, un joven militar apuesto y deportista, que también veía con horror cómo su familia se precipitaba al abismo por culpa de la influencia del monje. Tener a un Romanov en el complot era el escudo perfecto. La policía no se atrevería a tocar a la sangre real. El tercer hombre fue Vladimir Puriskevich, un político de extrema derecha, un orador violento y fanático que había denunciado a Rasputín en la Duma, el parlamento ruso, con un discurso incendiario. La noche se cierne sobre Rusia mientras ese hombre oscuro proyecta su sombra desde el trono. Juntos, el príncipe Dandy, el duque real y el político furioso, formaron un tribunal secreto. La sentencia ya estaba dictada. Solo faltaba poner la fecha y el cebo. Sección 5. La trampa de miel y cianuro. Sabían que Rasputín estaba protegido día y noche por la Ojrana, la policía secreta. Matarlo en la calle era imposible. Tenían que atraerlo a una guarida, a un lugar donde se sintiera seguro y, sobre todo, tentado. Y Félix sabía exactamente cuál era la debilidad del monje. No era el dinero. No era el vino. Eran las mujeres de la alta sociedad. Félix estaba casado con la mujer más hermosa y codiciada del imperio, la princesa Irina Alexandrovna, sobrina del zar. Irina era conocida por su belleza gélida y distante. Rasputín, en su megalomanía erótica, había expresado varias veces su deseo de conocerla, de sanarla, de agregarla a su colección de conquistas espirituales. Félix decidió usar a su propia esposa como cebo. La mentira era simple y letal. Invitaría a Rasputín a su palacio una noche, con la excusa de que Irina quería conocerlo en privado, lejos de los chismes de la corte. La realidad era que Irina ni siquiera estaba en Petrogrado. Estaba en Crimea, lejos del peligro. Pero Grigori, cegado por la vanidad y el deseo, mordió el anzuelo. Aceptó la invitación para la noche del 16 de diciembre. Prometió ir solo, en secreto, entrando por la puerta trasera para que nadie lo viera. Estaba caminando voluntariamente hacia la boca del lobo, convencido de que iba a una cita romántica, sin saber que su anfitrión estaba, en ese mismo momento, comprando pasteles de crema y buscando a un médico dispuesto a manipular cristales de cianuro. Durante los días previos al asesinato, la atmósfera en la capital se volvió irrespirable. Era como si la ciudad entera contuviera el aliento. Había una electricidad estática en el aire, un presentimiento de catástrofe. Rasputín,
que siempre había presumido de su clarividencia, comenzó a comportarse de manera extraña. Ya no bailaba. Pasaba largas horas mirando al vacío, murmurando. Quemó correspondencia comprometedora. Fue al banco y retiró sus ahorros para dárselos a su hija María. Le dijo a sus seguidores: siento que voy a morir pronto. Mi tiempo se acaba. Pero si yo muero, el zar perderá su corona en 6 meses. Y aquí llegamos al documento más escalofriante de toda esta saga. Unas semanas antes de esa noche final, Grigori escribió una carta dirigida al zar Nicolás. No era una carta normal. Era un testamento profético, una maldición escrita con la certeza de un hombre que ya ve el otro lado. Las palabras que dejó escritas resuenan hoy con una precisión que desafía toda explicación lógica. Escucha con atención lo que el monje le dijo al emperador. Espíritu de Grigori Yefimovich Rasputín, de la aldea de Pokrovskoye. Escribo y dejo esta carta en San Petersburgo. Siento que abandonaré la vida antes del 1 de enero. Quiero hacer saber al pueblo ruso, a papá, a la madre de Rusia y a los chicos, lo que deben comprender. Si soy asesinado por asesinos comunes, y especialmente por mis hermanos los campesinos rusos, tú, zar de Rusia, no tienes nada que temer. Permanecerás en tu trono y gobernarás, y tus hijos gobernarán por cientos de años. Pero si soy asesinado por los boyardos, por los nobles, y si ellos derraman mi sangre, sus manos quedarán manchadas con mi sangre y durante 25 años no podrán lavarse las manos. Dejarán Rusia. Hermanos matarán a hermanos, y se odiarán y se matarán y no habrá nobles en el país. Pero la parte final de la carta es la que hiela la sangre. Grigori miró directamente al futuro de la familia que tanto decía amar y sentenció. Zar de la tierra de Rusia, si escuchas el sonido de la campana que te dice que Grigori ha sido asesinado, debes saber esto. Si han sido tus parientes quienes han provocado mi muerte, entonces ninguno de tu familia, es decir, ninguno de tus hijos o tus parientes, seguirá vivo por más de 2 años. Serán asesinados por el pueblo ruso. Yo seré matado. Ya no estoy entre los vivos. Reza, reza, sé fuerte, piensa en tu bendita familia. Imagina al zar leyendo esto. Imagina el peso del terror. Rasputín estaba atando su vida a la existencia misma de la monarquía. Si yo muero, ustedes mueren. Era un seguro de vida sobrenatural. O quizás, era simplemente la visión lúcida de un hombre que entendía, mejor que nadie, que él era el único dique de contención que frenaba la marea de odio del pueblo contra los zares. Una vez que él desapareciera, la ira de las masas, ya sin un chivo expiatorio, se volvería directamente contra el trono. Llegó el 16 de diciembre de 1916. El día amaneció gris y plomizo, con una helada que calaba los huesos. En el apartamento de la calle Gorojovaya, Grigori pasó el día en un estado de calma inquietante. Se bañó, algo raro en él, y se vistió con sus mejores ropas. Una camisa de seda azul asiano bordada con asianos dorados, pantalones de terciopelo negro y botas nuevas, brillantes como espejos. Se perfumó generosamente para ocultar su olor natural a almizcle y establo. Parecía un novio preparándose para su boda, o un cadáver preparándose para su funeral. Sus hijas recordaron después que él las besó con una ternura inusual antes de mandarlas a dormir. Se quedó solo en el salón, esperando. A la medianoche, un coche se detuvo en el patio trasero. El príncipe Yusupov, con el rostro pálido y los ojos brillantes de adrenalina, subió las escaleras. El encuentro fue tenso pero cordial. Grigori, confiado, creyó en la sonrisa del príncipe. ¿Está Irina en casa?, preguntó el monje con su voz rasposa. Nos espera en el palacio, mintió Félix. Tiene invitados arriba,
pero ha preparado el comedor del sótano para que podamos hablar tranquilos hasta que se vayan. Grigori asintió. Se puso su pesado abrigo de piel de oso y siguió a su verdugo hacia la noche helada. Mientras bajaban las escaleras, la madera crujía bajo sus pies como huesos rotos. Afuera, el viento aullaba, levantando remolinos de nieve. Subieron al coche y partieron hacia el palacio del Moika. Rasputín miraba por la ventanilla, viendo pasar las luces difusas de una ciudad que lo odiaba, sin saber que estaba viendo Petrogrado por última vez. En su bolsillo, llevaba la cruz que le había regalado la zarina. En su mente, la promesa de una noche de placer con una princesa. Pero en el destino, lo que le esperaba no era el amor, sino una bandeja de pasteles envenenados y la leyenda negra que lo convertiría en inmortal. El coche cruzó las verjas de hierro del palacio. Las puertas pesadas se cerraron detrás de ellos con un estruendo metálico que sonó como la tapa de un ataúd. El escenario estaba listo. La música de Yankee Doodle comenzaba a sonar en el gramófono del sótano. El vino estaba servido. Y la muerte, paciente y fría, se sentaba a la mesa, lista para cenar. Para comprender la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir, debemos detenernos un instante en lo que sucedía dentro de ese sótano mientras el coche de Félix surcaba la nieve. El comedor improvisado no era una habitación cualquiera. Había sido diseñado escenográficamente para la traición. Durante días, los conspiradores habían transformado una bodega húmeda y gris en un salón acogedor, colocando alfombras persas para amortiguar el sonido de los pasos, y quizás, el sonido de los cuerpos al caer. Habían traído muebles antiguos, mesitas de té y sillas de respaldo alto, intentando crear una ilusión de domesticidad en lo que era, esencialmente, una cámara de ejecución insonorizada. Pero el verdadero horror estaba en la mesa. El doctor Stanislas Lazovert, el médico del grupo, había manipulado la muerte con sus propias manos temblorosas unas horas antes. Imagina la escena bajo la luz tenue de las lámparas. El doctor, con guantes, triturando los cristales de cianuro de potasio hasta convertirlos en un polvo fino y letal. El cianuro es un asesino brutal. Quema, asfixia y paraliza en cuestión de segundos. Lazovert había levantado con cuidado la parte superior de los pasteles de crema rosa y chocolate, los favoritos del monje. Con precisión quirúrgica, había espolvoreado el veneno en el interior de cada pastel y luego había vuelto a colocar la tapa de masa, ocultando la trampa bajo una apariencia dulce e inocente. Hizo lo mismo con varias copas de cristal, dejando el veneno listo para mezclarse con el vino de Madeira. Según sus cálculos, había suficiente dosis en esa mesa para matar a un elefante, o a todo el regimiento de la Guardia Imperial. El aire del sótano olía a cera de velas, a humedad antigua y al aroma dulzón de la repostería, una mezcla nauseabunda que revolvía el estómago de los presentes. Mientras Félix conducía hacia el apartamento de Rasputín, sus cómplices, el gran duque Dmitri y el político Puriskevich, esperaban en el piso de arriba del palacio. La tensión era insoportable. No eran asesinos profesionales. Eran aristócratas jugando a ser verdugos. Puriskevich caminaba de un lado a otro, mordiéndose las uñas, fumando un cigarrillo tras otro, con las manos sudadas aferrando un revólver salvaje en el bolsillo. Dmitri, más pálido, miraba por la ventana hacia el canal congelado, preguntándose si estaban salvando a Rusia o condenando sus propias almas al infierno eterno. Para calmar los nervios, y para simular que había una fiesta en el piso superior, la coartada de que Irina tenía invitados, pusieron el gramófono. La aguja rascaba el disco de vinilo y la melodía alegre y banal de Yankee Doodle llenaba el silencio sepulcral del palacio. Era una banda sonora grotesca para un asesinato. Música de circo americano para la muerte de un profeta ruso. Cuando escucharon el motor del coche regresar al patio, el corazón se les detuvo.
El sonido de las puertas al cerrarse retumbó como un cañonazo en la estructura de piedra. Se miraron entre ellos con los ojos desorbitados. «Ya está aquí», susurró Puriskevich. «La bestia ha entrado». Desde su escondite en la escalera, pudieron escuchar las voces amortiguadas. La voz suave y nerviosa de Félix invitando a pasar, y la voz grave, profunda y arrastrada del monje, quejándose del frío. Escucharon los pasos pesados descender hacia el sótano. Cada escalón era un segundo menos de vida para el Imperio Romanov. Abajo, en la sala de la muerte, Rasputín se quitó su abrigo de piel. Miró a su alrededor con sus ojos hipnóticos, examinando los rincones, olfateando el aire como un animal que percibe una trampa pero la ignora por hambre. Félix le sonrió, una sonrisa tensa, cadavérica, y le señaló la mesa cargada de veneno. «Siéntate, Grigori Yefimovich», le dijo el príncipe, con la garganta seca. «Prueba los pasteles. El vino te calentará la sangre mientras esperamos a Irina». El monje se sentó. La madera de la silla crujió. El gramófono seguía sonando arriba, lejano y real. Rasputín extendió su mano callosa hacia un pastel de crema rosa. Félix contuvo el aliento, sintiendo que el tiempo se estiraba, se deformaba. En ese instante, en ese sótano de lujo y muerte, la historia de Rusia estaba suspendida en el aire, colgando de la punta de los dedos de un campesino a punto de comer su propia condena. El tiempo en ese sótano del Palacio Yusupov dejó de fluir de manera normal. Se convirtió en una sustancia espesa, viscosa, como la sangre coagulada. El príncipe Félix Yusupov, el hombre más elegante de Rusia, estaba sentado frente a la bestia que había jurado destruir, y sentía como el sudor frío le bajaba por la columna vertebral, empapando su camisa de seda bajo el chaleco. El aire estaba viciado, caliente, cargado con el olor dulzón de los pasteles envenenados, el humo del tabaco y el aroma almizclado, animal, que emanaba del propio Rasputín. Grigori Yefimovich estaba de buen humor. Había llegado esperando una noche de pasión con la gran duquesa Irina, y aunque la anfitriona se demoraba, el vino era excelente y la compañía del príncipe, aunque tensa, era halagadora. El monje, con sus botas nuevas brillando bajo la luz de las lámparas de gas, hablaba sin parar. Hablaba de la guerra, de los ministros incompetentes que él mismo había nombrado, de cómo la mamá, la zarina, dependía de sus oraciones para respirar. Félix asentía mecánicamente, con los ojos fijos en la mano enorme y callosa del campesino mientras ésta se acercaba, por segunda vez, a la bandeja de plata. Rasputín tomó otro pastel de crema, uno de los que el doctor Lazovert había saturado con cianuro apenas unas horas antes. Lo masticó despacio, con placer, lamiéndose la crema de los labios barbudos. Félix contuvo el aliento. Esperaba ver los síntomas inmediatos. La convulsión, el ahogo, los ojos en blanco, la espuma en la boca. El cianuro de potasio no perdona. Es un asesino rápido y brutal que corta la respiración celular en segundos. Pero los segundos pasaban y se convertían en minutos eternos. Grigori tragó el pastel. Se limpió las migas de la barba y sonrió, mostrando sus dientes manchados. No había dolor. No había asfixia. Solo una vitalidad monstruosa que parecía burlarse de la química y de la muerte misma. «El vino está delicioso, mi querido amigo», dijo Rasputín con su voz grave y rasposa, que retumbaba en las paredes de piedra. «Pero me seca la garganta». «¿Hay más madeira?» Félix, con las manos temblorosas, le sirvió otra copa. Esta vez, del vino que también estaba envenenado. Era una dosis para matar a un caballo. El príncipe observaba, hipnotizado por el horror, como el líquido ámbar desaparecía garganta abajo en el cuerpo del monje.
Era como ver a alguien beber ácido y pedir hielo. En la mente afiebrada de Yusupov, la escena dejaba de ser un asesinato político para convertirse en un enfrentamiento sobrenatural. ¿Qué clase de criatura era esta? ¿Acaso los rumores eran ciertos? ¿Estaba protegido por el diablo? ¿O era su constitución de campesino siberiano, curtida por años de beber alcohol barato hasta el coma, lo que lo hacía inmune al veneno de los aristócratas? 1 hora pasó. Luego 2. El gramófono del piso de arriba seguía tocando Yankee Doodle en un bucle enloquecedor, la melodía alegre contrastando macabramente con la carnicería fallida del sótano. Rasputín había comido suficientes pasteles y bebido suficiente vino para matar a todo el Consejo de Ministros, pero seguía ahí, sentado, quizás un poco más somnoliento, con la mirada un poco más vidriosa, pero vivo. Terriblemente vivo. A veces, se quedaba mirando fijamente a Félix con esos ojos pálidos, casi transparentes, y el príncipe sentía que el monje podía leer su alma, que sabía exactamente lo que estaba pasando y se estaba riendo de él por dentro. La tensión psicológica rompió a Yusupov. No podía soportarlo más. El plan perfecto se había convertido en una pesadilla de espera. Necesitaba aire. Necesitaba salir de esa tumba improvisada antes de empezar a gritar. «Perdóname, Grigori Yefimovich», dijo Félix, con la voz estrangulada. «Iré arriba a ver qué sucede con Irina. Quizás los invitados ya se han ido». Rasputín asintió lentamente, con la cabeza pesada por el alcohol, y se quedó mirando un crucifijo de cristal de roca que había sobre una cómoda de ébano. Félix subió las escaleras del sótano tambaleándose, como un hombre ebrio de pánico. Al llegar al piso superior, donde lo esperaban el gran duque Dmitri y el diputado Puriskevich, su rostro estaba tan pálido como el de un cadáver. «No muere», susurró Félix, con los ojos desorbitados. «El veneno no le hace nada. Es el anticristo. Se los ha comido todos y sigue hablando». El pánico es contagioso. Los conspiradores se miraron entre sí. Puriskevich, el político violento, masculló maldiciones irrepetibles. El gran duque Dmitri, el primo del zar, se llevó las manos a la cabeza. El plan se estaba desmoronando. Si Rasputín salía vivo de ese sótano, si lograba regresar al palacio imperial y contarle a la zarina lo que habían intentado hacer, sería el fin para todos ellos. Serían ejecutados por traición, y la venganza de Alejandra sería terrible. No había vuelta atrás. Habían cruzado el Rubicón. Si el veneno de la civilización no funcionaba, tendrían que recurrir a métodos más primitivos. Tenían que derramar sangre. Hubo una discusión frenética en susurros. Puriskevich quería bajar y vaciar su revólver salvaje en el pecho del monje. Dmitri, más cauto, temía el ruido de los disparos en medio de la noche. Finalmente, Félix tomó una decisión. Era su casa, era su invitado, era su responsabilidad. Él terminaría lo que había empezado. Tomó el revólver Browning de bolsillo del gran duque Dmitri. El metal frío del arma le dio un poco de coraje. Respiró hondo, intentando controlar el temblor de sus manos, y volvió a bajar las escaleras hacia el sótano. Cada escalón era un descenso más profundo hacia la condenación. Al entrar de nuevo en la habitación, encontró a Rasputín de pie. El monje estaba frente al crucifijo de cristal, respirando con dificultad, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto demasiado denso para él. Quizás el veneno estaba empezando a hacer efecto, o quizás era solo la borrachera. Grigori se giró lentamente al oír entrar al príncipe. Su mirada era confusa, pesada. «Félix», murmuró, con la lengua pastosa. «Me siento extraño. Creo que me voy a casa. Irina no vendrá». Félix no contestó. No podía hablar. Caminó hacia él,
con el revólver escondido detrás de la espalda. Se detuvo a pocos pasos. El corazón le latía tan fuerte en los oídos que casi tapaba el sonido de la música del piso de arriba. Levantó el arma lentamente. Rasputín vio el revólver. Sus ojos se abrieron un poco, no con miedo, sino con una especie de sorpresa triste, como un animal que finalmente entiende que ha sido traicionado por la mano que le daba de comer. «Tú», dijo el monje. Félix apuntó al pecho, al lugar donde debía estar el corazón de la bestia, y apretó el gatillo. El disparo sonó ensordecedor en el espacio cerrado del sótano. El olor a pólvora quemada reemplazó instantáneamente al olor a pasteles y vino. Grigori Yefimovich Rasputín soltó un rugido ronco, se llevó las manos al pecho y se desplomó hacia atrás, cayendo pesadamente sobre la alfombra de piel de oso blanco. La sangre comenzó a manchar el pelaje inmaculado, un charco rojo oscuro que se expandía lentamente alrededor de su camisa de seda azul. Félix se quedó mirando el cuerpo. El silencio volvió al sótano, roto solo por el zumbido en sus oídos tras el disparo. Se acercó con cautela. El monje no se movía. Sus ojos estaban cerrados. No parecía respirar. El príncipe sintió una oleada de alivio tan intensa que casi le fallan las piernas. Había terminado. La pesadilla había terminado. Rusia estaba salvada. Corrió escaleras arriba para dar la noticia. «Está hecho. Está muerto», gritó a sus cómplices. Hubo abrazos nerviosos, suspiros de alivio, alguna lágrima histérica. Decidieron que debían deshacerse del cuerpo rápidamente. Puriskevich y Dmitri salieron a preparar el coche. Félix, en un estado de euforia mórbida, decidió bajar una vez más al sótano. Quería asegurarse. Quería ver el cadáver de su enemigo una última vez. Bajó las escaleras con paso ligero, casi triunfal. El cuerpo seguía allí, en la misma posición, sobre la piel de oso manchada de sangre. Félix se inclinó sobre él. Observó el rostro barbudo, ahora extrañamente pacífico en la muerte. Sintió una mezcla de repulsión y lástima. Sacudió el cuerpo por el hombro. Nada. Estaba muerto. Bien muerto. Y entonces sucedió lo imposible. Lo que desafía a la medicina y a la razón. Lo que convirtió esa noche en una leyenda de terror. Mientras Félix se inclinaba sobre el rostro del monje, el ojo izquierdo de Rasputín, el que decían que tenía el poder del diablo, se abrió de golpe. No fue un parpadeo lento. Fue un espasmo violento. El ojo, inyectado en sangre, giró salvajemente hasta clavarse en el rostro aterrorizado del príncipe. Era una mirada de puro odio, una mirada que venía del otro lado de la tumba. Antes de que Félix pudiera gritar, el cadáver se movió con una velocidad sobrenatural. Las manos enormes y peludas de Rasputín se dispararon hacia arriba y se cerraron alrededor del cuello del príncipe como tenazas de hierro. No era la fuerza de un hombre moribundo. Era una fuerza primigenia, desesperada. Félix intentó zafarse, golpeando y arañando, pero el agarre era inquebrantable. Rasputín, con el agujero de bala en el corazón, se incorporó a medias, acercando su rostro al del príncipe. Su aliento apestaba a sangre y vino rancio. Y entonces, con una voz que sonaba como un silbido gutural, una voz que parecía gorgotear a través de la sangre en sus pulmones, le susurró al oído, repitiendo su nombre una y otra vez. Félix. 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 El terror le dio al príncipe una fuerza que no sabía que tenía. En un paroxismo de pánico, logró soltarse del agarre del monstruo. Empujó el cuerpo hacia atrás y salió corriendo hacia las escaleras, gritando como un niño en la oscuridad. Subió los escaleldas a cuatro patas, tropezando, sintiendo que la bestia lo perseguía,
que esas manos frías iban a volver a agarrarle el tobillo en cualquier momento. «Está vivo. Está vivo. Viene por nosotros», gritó al llegar al vestíbulo. Puriskevich, que estaba poniéndose el abrigo, escuchó los gritos y vio la cara desencajada de Yusupov. Y entonces, escucharon el sonido. Un sonido pesado, arrastrado, húmedo. Algo subía las escaleras del sótano. Rasputín, el hombre que había comido cianuro y recibido un disparo en el corazón, estaba subiendo a rastras, gruñendo como un oso herido. La puerta del sótano se abrió de golpe y la figura tambaleante de Rasputín emergió al vestíbulo. Estaba cubierto de sangre y polvo. No miró a sus asesinos. Su instinto de supervivencia había tomado el control. Vio la puerta lateral que daba al patio interior del palacio y se lanzó hacia ella. Salió a la noche helada de Petrogrado. El aire frío de diciembre, a 20 grados bajo cero, debió golpearle el rostro como un martillo. El patio estaba cubierto por una capa gruesa de nieve virgen. Rasputín intentó correr, pero sus piernas fallaban. Caía, se levantaba, volvía a caer, arrastrándose por la nieve, dejando un rastro de sangre roja y brillante detrás de él. Mientras se arrastraba hacia la verja de hierro que daba a la calle, hacia la libertad, gritaba. No pedía ayuda. Gritaba amenazas con una voz que resonaba en la noche silenciosa. Se lo diré a todo el mundo. Se lo diré a la zarina. Félix, te voy a destruir. Se lo diré a la mamá. Si lograba llegar a la calle, si un policía o un guardia lo encontraba, todo estaba perdido. Puriskevich, el más decidido del grupo, salió corriendo detrás de él, empuñando su gran revólver salvaje. La escena era dantesca. Un gigante herido arrastrándose por la nieve bajo la luz de la luna, perseguido por un político enloquecido que disparaba salvajemente. El primer disparo de Puriskevich falló, levantando un surtidor de nieve. El segundo también falló. El político estaba temblando de adrenalina y frío. Se detuvo, respiró hondo para estabilizar su puntería y disparó por tercera vez. La bala impactó a Rasputín en la espalda, derribándolo de bruces en la nieve. Pero el monje seguía moviéndose, seguía intentando avanzar con una tenacidad inhumana. Puriskevich corrió hasta ponerse casi encima de él y disparó una cuarta vez. Esta bala le dio en la nuca, un tiro de gracia. El cuerpo de Grigori Yefimovich dio una última sacudida y quedó inmóvil, con la cara enterrada en la nieve de Petrogrado. Félix y Dmitri salieron al patio. Se quedaron mirando el cuerpo. La nieve alrededor de la cabeza de Rasputín se estaba tiñendo de rojo oscuro. Puriskevich, jadeando, le dio una patada al cadáver en la cabeza con toda su fuerza. La bestia, finalmente, había caído. Lo que siguió fue una comedia de errores macabra impulsada por el pánico. Tenían un cadáver gigante, famoso y ensangrentado en el patio de uno de los palacios más conocidos de la ciudad. Tenían que hacerlo desaparecer antes del amanecer. Envolvieron el cuerpo apresuradamente en una cortina de tela azul pesada que arrancaron del vestíbulo y lo ataron con cuerdas. En el caos, olvidaron atarle un peso para que se hundiera. Cargaron el bulto en el coche del gran duque Dmitri y condujeron a toda velocidad por las calles desiertas de la capital hacia la isla Petrovsky. El destino era el gran puente Petrovsky sobre el río Neva. El río estaba congelado, como todo en Rusia, pero sabían que había una polinya, un agujero en el hielo cerca del puente, donde el agua fluía demasiado rápido para congelarse del todo. Llegaron al puente. Hacía un frío que cortaba la piel. Con dificultad, entre los tres hombres, sacaron el cuerpo pesado del coche y lo arrastraron hasta la barandilla. Abajo, el agua negra y helada del Neva se arremolinaba en la oscuridad. Sin ninguna ceremonia, empujaron el bulto por encima de la barandilla.
El cuerpo de Rasputín cayó al agua con un chapoteo sordo y desapareció bajo la capa de hielo. En su prisa y terror, cometieron errores fatales. Uno de los chanclos, botas de goma, de Rasputín se cayó del pie durante el traslado y quedó olvidado en la nieve del puente, una pista evidente que la policía encontraría horas después. Tampoco se dieron cuenta de que, en la caída, la cortina que envolvía el cuerpo se había soltado. Los asesinos regresaron al palacio del Moika para intentar limpiar la sangre y quemar las ropas del monje, convencidos de que habían salvado al imperio. No sabían que su acto solo había acelerado la caída. No sabían que, en las profundidades heladas del río Neva, la historia de horror de Rasputín aún tenía un último capítulo por revelar. 3 días después, el cuerpo fue encontrado. Había quedado atrapado bajo el hielo, cerca de la orilla, no muy lejos de donde lo habían tirado. La policía tuvo que romper la superficie congelada para sacarlo. Cuando finalmente extrajeron el cadáver de Grigori Yefimovich, los presentes quedaron horrorizados por lo que vieron. El cuerpo estaba congelado en una postura grotesca. Sus manos, que habían sido atadas con cuerdas antes de tirarlo al río, estaban libres. Las cuerdas estaban rotas. Y sus brazos estaban levantados hacia arriba, rígidos por el rigor mortis, como si en sus últimos momentos hubiera estado empujando el hielo desde abajo, tratando desesperadamente de salir a la superficie. La autopsia oficial, realizada en secreto por orden de la zarina, reveló el detalle más espeluznante de toda esta saga. No encontraron rastros significativos del veneno en su estómago, quizás el azúcar de los pasteles lo neutralizó, o quizás Rasputín tenía una gastritis crónica que impedía la absorción. Los historiadores aún debaten esto. Las 3 balas eran heridas mortales, sí, la del corazón, la de la espalda y la de la cabeza. Cualquiera de ellas debería haberlo matado instantáneamente. Pero los forenses encontraron agua en sus pulmones. Agua del río Neva. Eso solo podía significar una cosa. Una verdad tan aterradora que la zarina Alejandra se negó a creerla. Cuando lo tiraron al agua helada, después de ser envenenado, disparado en el corazón y rematado en la cabeza, Grigori Rasputín seguía vivo. El choque térmico del agua helada lo había reanimado una última vez. Había roto sus ataduras bajo el agua, en la oscuridad total, y había muerto ahogado, luchando contra el techo de hielo, negándose a dejar este mundo hasta que sus pulmones se llenaron de agua negra. El monje inmortal no murió por la mano del hombre, sino tragado por el río mismo de la ciudad que había venido a destruir. Mientras el cuerpo de Rasputín se hundía en las aguas negras del Neva, en el palacio del Moika se desataba una escena de pánico doméstico digna de una pesadilla. Los asesinos habían regresado temblando, no solo por el frío polar de la noche, sino por la adrenalina tóxica de lo que acababan de hacer. Creían que el problema había terminado al tirar el bulto al río, pero el verdadero horror apenas comenzaba. El patio interior del palacio parecía un matadero. La nieve inmaculada estaba manchada con charcos de sangre oscura y espesa donde el monje había caído y se había arrastrado. No había forma de ocultar eso antes de que amaneciera. Félix Yusupov, al borde de un colapso nervioso, ordenó a sus sirvientes de confianza que trajeran palas. Intentaron cubrir la sangre con más nieve limpia, pero la mancha roja siempre volvía a surgir, como si la tierra misma se negara a ocultar el crimen. Fue entonces cuando la desesperación los llevó a cometer una atrocidad absurda para crear una coartada. Uno de los disparos de Puriskevich en el patio había alertado a un guardia de la zona. Sabían que la policía vendría a preguntar. Necesitaban una explicación para los tiros y la sangre. Así que tomaron a uno de los perros guardianes del palacio, un animal inocente, lo arrastraron al patio y le dispararon a sangre fría. Su plan, nacido de la mente afiebrada de unos aristócratas aterrorizados, era decir que el perro se había vuelto loco y habían tenido que sacrificarlo.
Mezclaron la sangre del animal con la sangre del hombre de Dios, creando una amalgama blasfema en la nieve. Pero la mancha más difícil de borrar estaba en la mente de Félix. El príncipe deambulaba por los salones dorados de su palacio, mirando sus manos, frotándose la piel como si quisiera arrancársela. El olor a pólvora y a sangre metálica parecía impregnar las cortinas, los muebles, su propia ropa. Por más que se lavaba, seguía sintiendo el tacto rugoso de las manos de Rasputín alrededor de su cuello, seguía escuchando ese susurro gorgoteante. Félix, Félix. La bestia había muerto, sí, pero su fantasma ya había comenzado a habitar los rincones oscuros del palacio. La torpeza de los conspiradores alcanzó su punto máximo apenas unos minutos después. El oficial de policía Blasov, que hacía su ronda cerca del canal, había escuchado los disparos. No podía ignorarlos. Eran detonaciones de un revólver de gran calibre en la residencia de una de las familias más importantes de Rusia. Blasov se acercó a la puerta del palacio y golpeó. Quien salió a recibirlo no fue un sirviente discreto, sino el propio Vladimir Puriskevich. El diputado estaba completamente borracho, eufórico, con los ojos inyectados en sangre y la ropa desordenada. En lugar de usar la coartada del perro que habían acordado, Puriskevich fue poseído por una vanidad suicida. Agarró al policía por los hombros, acercó su rostro al de él y le gritó con una voz que despertó a los vecinos. ¿Sabes quién soy? Soy el diputado Puriskevich. ¿Has oído hablar de mí? Y he matado a Griska Rasputín. He matado al enemigo de Rusia y del zar. Ya no existe. El policía Blasov se quedó petrificado. No sabía si arrestarlo, saludarlo o salir corriendo. Puriskevich, dándose cuenta tarde de su error, intentó sobornarlo, metiéndole billetes arrugados en la mano y pidiéndole que mantuviera la boca cerrada. Por la madre Rusia, le gritó antes de cerrar la puerta de un portazo. Pero en un estado policial como la Rusia de 1916, el silencio no existe. Blasov corrió a informar a sus superiores. A las pocas horas, el teléfono sonó en la jefatura de la Ojrana. El informe era explosivo. Disparos en el Palacio Yusupov. Sangre en la nieve. Puriskevich confiesa haber matado a Rasputín. La maquinaria del Estado comenzó a moverse antes incluso de que saliera el sol. El amanecer del 17 de diciembre trajo consigo una atmósfera eléctrica a Petrogrado. La noticia no salió en los periódicos oficiales, pero corrió de boca en boca con la velocidad del fuego en la paja seca. En los mercados, en las fábricas, en las colas del pan, la gente susurraba. Lo han matado. Griska ha desaparecido. Dicen que el príncipe y el gran duque lo ejecutaron. La reacción popular fue una mezcla extraña de alegría salvaje y miedo supersticioso. La gente acudía a las iglesias a encender velas, no por el alma del monje, sino en agradecimiento a San Jorge por haber matado al dragón. En los cuarteles, los soldados brindaban con vodka. Parecía que una nube negra se había levantado de la ciudad. Sin embargo, en el palacio de Alejandro, en Tsarskoye Selo, la atmósfera era de terror absoluto. La zarina Alejandra despertó con la noticia de que nuestro amigo no había regresado a casa. Sus hijas, las grandes duquesas, lloraban en sus habitaciones. Alejandra, pálida y temblando de furia, llamó al ministro del Interior, el loco Protopopov. Encuéntrenlo, ordenó la emperatriz con una voz que helaba la sangre. Busquen en cada sótano, en cada río, en cada bosque. Y si le han hecho algo, juro que los culpables pagarán con su cabeza, aunque sean de mi propia familia. La policía comenzó una cacería masiva. Interrogaron a los sirvientes de Yusupov, quienes, aterrorizados, confesaron rápidamente lo de la visita nocturna. Encontraron el coche con restos de sangre en la tapicería. Y finalmente,
encontraron la pista clave en el puente Petrovsky. Un simple chanclo de goma. Una bota de talla 40 y algo, tirada en la nieve junto a la barandilla del puente. Y en la madera de la barandilla, marcas de sangre y arañazos, como si un cuerpo pesado hubiera sido arrastrado con dificultad. Miraron hacia abajo, hacia el agujero negro en el hielo del río Nevá. Ya no había duda de dónde estaba la tumba. La operación de recuperación del cuerpo fue una escena dantesca que atrajo a miles de curiosos. La policía acordonó el puente y la orilla del río. El frío era tan intenso que a los caballos de los gendarmes se les congelaba el aliento en los hocicos, formando estalactitas de hielo. Trajeron buzos de la marina. Hombres valientes que tuvieron que sumergirse en esas aguas letales, oscuras y turbias, protegidos apenas por trajes de lona y cascos de bronce pesados, conectados a la superficie por mangueras de aire. Imagina el silencio bajo el hielo. La oscuridad total. Los buzos tanteando el fondo lodoso del río con las manos enguantadas, buscando un bulto humano entre la basura industrial y los troncos hundidos. Pasaron 2 días de búsqueda infructuosa. La zarina estaba al borde de la locura, rezando día y noche, aferrada a la esperanza absurda de que Rasputín estuviera vivo, de que hubiera usado sus poderes para escapar y estuviera escondido en algún monasterio. Él no puede morir, repetía. Él es santo. Pero el río Nevá no devuelve santos, devuelve cadáveres. En la mañana del 19 de diciembre, uno de los buzos sintió algo. Un abrigo de piel. Una forma humana. Dio la señal tirando de la cuerda. La multitud en la orilla contuvo el aliento mientras la grúa comenzaba a izar la carga. Primero rompió la superficie el agua negra, luego la tela azul hecha jirones de la cortina, y finalmente, apareció él. Grigori Rasputín. Estaba congelado en una postura de lucha, con los brazos alzados como si quisiera agarrar al cielo o estrangular a sus enemigos desde el más allá. Su rostro estaba hinchado, azulado, irreconocible salvo por la barba enmarañada llena de hielo y algas. Cuando depositaron el cuerpo sobre el hielo de la orilla, el silencio fue sepulcral. No parecía un hombre muerto. Parecía un monstruo marino antiguo que había salido a descansar. La policía procedió a desatar lo que quedaba de las cuerdas. Fue allí, bajo la luz gris del invierno ruso, donde vieron el detalle de las manos desatadas y alzadas en rigor mortis. El detalle que confirmaba que había luchado hasta el último segundo de conciencia bajo el agua. Cargaron el cuerpo en un camión militar para llevarlo a la morgue de la Academia Militar de Medicina. Pero incluso muerto, Rasputín seguía siendo peligroso. La gente intentaba acercarse para tocarlo, para escupirle o para cortar un trozo de su ropa como talismán macabro. Tuvieron que usar culatazos de rifle para dispersar a la masa. Esa noche, mientras el cuerpo yacía en una mesa de metal fría esperando la autopsia, la ciudad de Petrogrado no pudo dormir. Había una sensación extraña en el aire. Habían matado a la bestia, sí. Pero ahora que el dique de contención se había roto, ahora que la sangre real había derramado sangre sagrada, todos sentían, en lo más profundo de sus huesos, que algo mucho peor estaba por llegar. La profecía de la carta empezaba a cumplirse. El primer dominó había caído. Y el ruido de su caída despertaría a la revolución. El cuerpo de Grigori Yefimovich fue enterrado en secreto en un rincón del Parque Imperial de Tsarskoye Selo. La zarina Alejandra, vestida de luto riguroso, colocó sobre el pecho del cadáver un ícono religioso firmado por ella y sus hijas. Fue un funeral triste, bajo un cielo gris, donde la familia imperial lloró no solo la pérdida de un amigo, sino la pérdida de su escudo protector. Porque en el fondo de sus corazones sabían que la sentencia ya había sido dictada. ¿Recuerdas la carta, verdad?
Aquella advertencia final que el monje había escrito semanas antes. Ahora, con el cadáver bajo tierra, esas palabras cobraban un peso insoportable. Rasputín había escrito con tinta negra sobre papel blanco: si soy asesinado por tus parientes, por los nobles, ninguno de tu familia, ni tus hijos ni tus parientes, seguirá vivo por más de 2 años. Félix Yusupov y el gran duque Dmitri creyeron que al matar a la bestia habían salvado a la monarquía. Creyeron que, sin la influencia oscura del monje, el zar recuperaría la lucidez, el pueblo volvería a amar a su soberano y la guerra se ganaría. Se equivocaron trágicamente. Al matar a Rasputín, solo quitaron el tapón que contenía la furia de un océano. Apenas 2 meses después de que el cuerpo fuera sacado del río Neva, en marzo de 1917, el imperio ruso colapsó. No fue una caída lenta. Fue un derrumbe. El hambre y la guerra provocaron revueltas masivas. El zar Nicolás II, el hombre más poderoso de la tierra, se vio obligado a abdicar. Fue arrestado, despojado de sus títulos, de sus palacios y de su dignidad. Él y su familia, la orgullosa dinastía Romanov, se convirtieron en prisioneros de su propio pueblo. El reloj de la maldición corría implacable. La familia imperial fue trasladada de un lugar a otro, cada vez más lejos de la civilización, cada vez más cerca del infierno, hasta llegar a la casa del propósito especial en la ciudad de Ekaterimburgo, en los Urales. Allí, encerrados en una casa mercante rodeada de empalizadas altas, vivieron sus últimos días en un estado de angustia silenciosa. Y entonces llegó la noche del 17 de julio de 1918. Habían pasado exactamente 1 año y 7 meses desde el asesinato de Rasputín. Menos de los 2 años que profetizó la carta. Esa noche, despertaron al zar, a la zarina y a sus 5 hijos. Les dijeron que debían bajar al sótano por su seguridad, porque había disturbios en la ciudad. Nicolás bajó cargando a su hijo enfermo, Alexis, en brazos. Alejandra bajó con la cabeza alta. Las 4 grandes duquesas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, bajaron con sus almohadas, donde habían cosido sus joyas secretas. Los hicieron formar en una pared desnuda de ladrillos. Y entonces entró el escuadrón de fusilamiento bolchevique. No hubo juicio. No hubo defensa. Solo hubo humo, fuego y gritos. Los disparos retumbaron en el sótano pequeño, rebotando en las paredes. La pólvora llenó el aire de una niebla asfixiante. Cuando el humo se disipó, la profecía se había cumplido. La sangre de los Romanov manchaba el suelo, mezclándose en un charco único, tal como la sangre de Rasputín había manchado la nieve del patio de Yusupov. El monje lo había visto todo. Su muerte no fue la salvación de los zares. Fue el preludio de su extinción. Al final, ¿quién fue realmente Grigori Rasputín? ¿Fue el culpable de la destrucción de un imperio de 300 años? Es tentador pensar así. Es fácil culpar al monstruo, al brujo, a la gente del caos. Pero la verdad histórica es más fría y más triste. Rasputín no fue la enfermedad de Rusia. Fue su síntoma más agudo. Fue la fiebre que delata la infección. Apareció en un momento en que la monarquía estaba podrida por dentro, desconectada de la realidad, encerrada en palacios de cristal mientras el mundo exterior ardía. Rasputín fue el espejo que Rusia se puso frente a la cara, y lo que vio en ese reflejo fue su propia alma. Mística, brutal, sucia, apasionada y trágica. Él no hundió el barco. Simplemente fue la rata más grande que corría por la cubierta mientras el iceberg ya había rasgado el casco. Hoy, más de un siglo después, su leyenda sigue viva, resistiendo al tiempo como resistió al veneno. Su cuerpo fue desenterrado por los revolucionarios y quemado en una pira en un bosque, para que no quedaran reliquias. Pero dicen que, mientras el fuego consumía su cadáver,
el cuerpo se sentó entre las llamas por una contracción de los tendones, como si intentara levantarse una última vez para amenazar a sus verdugos. Rusia se hundió en la oscuridad y en la nieve, tal como se hundió el cuerpo del monje en el río. Y en el fondo de esa historia helada, los ojos pálidos de Rasputín nos siguen mirando, recordándonos que los imperios no mueren por las balas de sus enemigos, sino por los pecados de sus propios dueños. Esto fue Historia Mundial para dormir. Si has llegado hasta aquí, es porque la historia de la oscuridad te atrapa tanto como a nosotros. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu me gusta para que el algoritmo nos permita seguir contando más historias como esta. Gracias por estar ahí, que descanses. Y que tus sueños sean menos turbulentos que el invierno ruso. Buenas noches.